Vamos a esperar 2 minutos hasta las 8:05 y arrancamos, Sergio. Genial, José, fantástico. Para compartir pantalla, después vos me decís cómo. Sí, el Coco ahí va a dejar de compartir pantalla y cuando deje de compartir pantalla pones vos compartir pantalla y arrancás con la charla. Sí, fantástico. Bueno, ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer otra vez estar en este ciclo de Ateneos, de la modalidad online que tenemos organizado a través del Círculo de Veterinarios del Departamento de la Capital y con la ayuda del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Santa Fe. Bueno, en esta ocasión es un placer tener al médico veterinario Sergio D'Antona. Él nos va a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica en un solo trazo. Y bueno, la verdad que es un placer tenerlo acá como disertante. Bueno, Sergio es médico veterinario, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza, tiene un diplomado de endoscopía endoluminal en pequeños animales. Bueno, tiene una clínica veterinaria en la ciudad de Esperanza, donde bueno, es médico clínico veterinario desde el año 1998 y en los últimos 10 años está orientado a una especialización laboral en endoscopía y gastroenterología ahí en la ciudad de Esperanza. Tiene un posgrado de especialidad en salud de los animales de compañía de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza, capacitación de buenas prácticas endoscópicas, tiene un posgrado de gastroenterología en pequeños animales, de veterinarios en web, es adscripto graduado en docencia en la asignatura de diagnóstico por imágenes de la Facultad de Ciencias Veterinarias, miembro del Instituto Latinoamericano de Gastroenterología y Nutrición desde abril de 2018. Bueno, el instituto trabaja en el estudio e investigación de patologías específicas, como diagnóstico endoscópico y endocirugías de patologías endoluminales. Y bueno, cuenta con la participación de profesionales de varios países como Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, México y Costa Rica. Así que bueno, la verdad que es un honor que Sergio tenerlo como disertante y bueno, esperemos que todos aprendamos un poco más de la endoscopía, que es algo que siempre uno la quisiera tener más a mano y la verdad que tenerla acá cerquita en Esperanza con Sergio es muy bueno. Bueno, Sergio, te agradezco mucho esta posibilidad de que puedas dar esta disertación y bueno, te dejo en manos de todos los oyentes. Bueno, José, gracias por la presentación y agradecerte en tu nombre a este prestigioso Círculo de Médicos Veterinarios del Departamento de la Capital por la posibilidad de charlar esta noche con ustedes.
Tengo que confesar que estoy muy contento, estoy muy feliz de poder hacer esto. Y bueno, aparte también, y particularmente agradecer a la doctora Judy Bertona, a quien considero, digamos, principal responsable de que yo esté aquí esta noche. Así que bueno, al final de la charla voy a pasar el número de teléfono a Judy para que todas las quejas vayan a ella, ¿no? Así que, Muy bien, muy bueno. bien. La verdad que este ciclo de Ateneos está muy bueno, y considerando la palabra Ateneo como una reunión de profesionales que se juntan a discutir un caso clínico o el resultado de una investigación, y dada la realidad virtual a la que nos estamos obligados a comunicar hoy, cambié un poco, y no es que vamos a presentar casos clínicos para discutir, sino que voy a tratar de desarrollar la enfermedad inflamatoria intestinal, comparándola con otro tipo de enteropatías, crónicas y no crónicas, y tratando siempre de relacionar con lo que yo hago acá en mi consultorio, con lo que realmente deberíamos hacer, y continuamente ir ejemplificando con casos clínicos para que se motiven las preguntas que podemos llegar a hacer en el momento de la charla o al final de la misma, de acuerdo a cómo estés de acuerdo vos, José, que si sos Sí, moderador. sí. Justo eso iba a decir que, bueno, lo que vamos a hacer es, para que des las charlas tranquilo y las preguntas que las puedan ir haciendo, las contestes al final de la charla. Fantástico. ¿Te parece? Bueno, dale, perfecto. Yo voy a silenciar el micrófono, así te dejo hablar tranquilo. Bueno, Suerte yo de lo ser. que voy a hacer también es apagar el video para consumir menos ancho de banda y tener una comunicación lo mejor posible, ¿sí? Dale, perfecto, éxitos. Gracias. Ujú. ¿Ahí se ve bien? ¿No? Ahí está. Sí, Sergio, se ve perfecto. Bueno, fantástico. Bueno, vamos a empezar. La verdad que por ahí preparé, digamos, una actividad aproximadamente de 1 hora, así que tratemos de no perder tiempo para aprovechar. Ya es tarde, todos tuvimos una larga jornada de trabajo, me imagino, por la cual también agradezco muchísimo a los presentes, de todavía tener ganas de seguir en esto que es veterinaria, que es nuestra pasión de todos los días, así que bueno, vamos a empezar. Bien, enfermedad intestinal inflamatoria crónica. La verdad que cada vez que yo leo estas palabras, se me viene a la cabeza una sola a mí, que es prednisolona. Y justamente una de las preguntas que más se realizan, sobre todo en los colegas que derivan para hacer endoscopía, es ¿cuándo utilizar corticoides en las enteropatías? Bien, dos cosas. Primero y principal, antes de preguntar cuándo, me gustaría que primero nos preguntemos por qué utilizar corticoides. Y segundo, que me gustaría cambiar esta palabra por otra que sea inmunomoduladores, ya que no es solamente corticoides lo que podemos utilizar para el tratamiento de las enteropatías crónicas, en especial esta enfermedad intestinal inflamatoria crónica. Y justamente para saber por qué, no nos queda otra que empezar desde el principio. Y empezar desde el principio nos obliga a dar una definición. Y la enfermedad intestinal inflamatoria crónica es un conjunto de enfermedades de causa desconocida que provocan signología persistente o recurrente del aparato gastrointestinal y que cursa con el infiltrado de células inflamatorias en la lámina propia, y que justamente la presencia de estas células es la que nos hace o que nos da a sugerir una respuesta inmunológica a diferentes tipos de antígenos que pueden ser bacterianos o nutricionales. Y justamente por esta respuesta inmunológica es que debemos, o por qué debemos usar corticoides. Perdón, vamos a cambiar corticoides entonces por inmunomoduladores. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a usarlos? Eso lo vamos a ir diciendo a medida que progrese esta charla. Antes de seguir, me gustaría dejar bien en claro cuándo
decimos que una enteropatía es crónica. Y acá es cuando me gustaría realmente estar en una clase presencial para que haya un ida y vuelta y discutir cuándo decimos que es crónica. Por lo tanto, hoy voy a enunciarlos cuándo para mí es una enteropatía crónica. Por tiempo, 3 semanas me parece un periodo ya más que suficiente para considerar crónica una diarrea. Cuando durante este tiempo estuvimos dando diferentes tipos de tratamientos empíricos o sintomáticos y no tuvimos resultados. Cuando agotamos pruebas diagnósticas y todavía no seguimos dando con la evidencia de la causa de esta diarrea, y entonces nos decidimos hacer una biopsia. Esa biopsia tenemos en cuenta que puede ser por medio de cirugía convencional y tomando una muestra de espesor completo, o utilizando el método endoscópico. Entonces, una enteropatía es crónica, la podemos definir por tiempo, por tratamientos inadecuados, por pruebas diagnósticas y porque realmente decidimos poner en evidencia a esta enfermedad mediante la histopatología. Bien, justamente, y explicando justamente los mecanismos de esta respuesta inmunológica que nosotros tenemos que modular, tenemos que saber que hay 3 mecanismos: el de exclusión antigénica, el de respuesta inmune y el de tolerancia antigénica. El primero, el de exclusión antigénica, no es ni más ni menos que un conjunto de situaciones fisiológicas que se dan en la luz del tubo gastrointestinal, como por ejemplo los movimientos peristálticos normales, la secreción de jugos gástricos, digestivos, la secreción de inmunoglobulinas, la interrelación que existe entre la microbiota, entre sí y con el sistema gastrointestinal, con el propósito de lograr 2 objetivos primordiales. Ninguno más importante que el otro. El primero, el de disminuir el peso molecular del antígeno y su complejidad estructural para que de esa manera tenga menor efecto antigénico o menor estimulación antigénica. Y el otro es el de lograr justamente un equilibrio cual y cuantitativo de la microbiota. Para que esto funcione o para que esto pueda llevarse a cabo, debe haber una integridad de la mucosa que permita justamente esa permeabilidad selectiva que gracias a la barrera intestinal, digamos, se puede dar. Tenemos que saber que la barrera intestinal está compuesta por 3 integrantes, a saber que son el epitelio, la microbiota y el sistema inmunológico. Cualquiera de estos 3 integrantes que se vulnerabilice va a vulnerabilizar a los otros 2 y de esa manera va a provocarse una lesión en la mucosa. Los 3 tienen prácticamente la misma importancia, pero en la actualidad le estamos dando muchísima más importancia al factor microbiota. Entonces, una vez empezada la inflamación, va a ocurrir una lesión de la mucosa, y justamente por esa lesión de la mucosa van a empezar a aumentar el pasaje de antígenos. Y si esa lesión persiste, va a haber una cronificación del proceso. Esos antígenos que pasan esa barrera van a ser, digamos, captados y a partir de enterocitos que dejan de funcionar como tal para ser células presentadoras de antígenos, se lo van a presentar justamente al tejido linfóide asociado del intestino, que va a ser quien decida si va a haber una respuesta inmune anormal, justamente con pérdida del mecanismo de tolerancia, o bien va a haber una tolerancia antigénica. Justamente esta respuesta inmune anormal es con la que tenemos que trabajar nosotros con los inmunomoduladores. ¿Okay? Bien, ¿por qué el tejido linfóide asociado al intestino va a decidir si es, digamos, un antígeno al cual va a tener que reaccionar? Eso, digamos, está regido por lo que se llama teoría del peligro, que dice que el sistema inmunológico va a reaccionar ante cualquier tipo de antígeno propio o no, siempre y cuando este sea peligroso o capaz de generar una señal de peligro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente moderarlo y tratar de identificar cuál es ese antígeno para de esa manera removerlo. Bien, la verdad que esto lo vamos a pasar bien rápido para entrar a la parte clínica, que es lo que por ahí más nos va a interesar esta noche y no ser tan tediosa la charla.
Empezamos con incidencia y prevalencia, y lo primero que leí una vez es que había mayor incidencia en perros que en gatos. Hoy me doy el lujo de hacer esto, de tacharlo. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a buscar la enfermedad inflamatoria intestinal en gatos, también la vamos a encontrar. Y la verdad que cada vez hay más consultas de felinos, sobre todo en esta época de cuarentena, y ya vamos a hablar por qué, o por qué me parece que hay más consultas gastroenterológicas en felinos en esta época. Y otra de las cuestiones por la cual a veces no se busque como corresponde la enfermedad inflamatoria intestinal crónica en felinos es porque tal vez el principal signo que tiene el gato es el vómito, como ya vamos a ver. Otra cuestión a tener en cuenta es que la edad promedio de presentación tanto en perros como en gatos es en edad media avanzada. En perros a partir de los 2 años y en gatos de la misma manera, aunque no deberíamos dejar de lado a animales muy jóvenes. También hemos diagnosticado en menores de 1 año la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo hablo de la mayoría de los casos clínicos que se nos pueden llegar a presentar. Con respecto a la raza, cualquier raza es susceptible, inclusive los mixtos o mestizos, como quieran llamarlo. Lo que sí deberíamos tener en cuenta son un grupo de razas, como por ejemplo el Shar-Pei, donde ocurre una enfermedad mediada por un gen autosómico recesivo, por el cual no hay un receptor en el ilion que capta digamos, el factor intrínseco unido a la cobalamina, entonces no se puede absorber. Lo mismo pasaría, o muy similar, con el ovejero alemán y una deficiencia en la inmunoglobulina A, el Basenji con una enteritis perdedora de proteínas, que también cursa con problemas en piel, Yorkshire, por ejemplo, con su característica linfangiectasia intestinal, el Boxer con su típica colitis ulcerativa de tipo histiocítica, igual que en el Bulldog francés, raza que cada vez es más frecuente en nuestros consultorios. El Setter irlandés, cabe mencionar que tiene una intolerancia al gluten, y en los gatos se habla del siamés, del himalayo, del persa. La verdad que nunca vi un gato himalayo, y siameses y persas es lo que más vienen de raza pura, así que no podemos certificar si realmente hay una predisposición racial en los gatos. Lo que sí tenemos que saber es que al momento del diagnóstico tenemos que ser lo más rápidos y ágiles posible, porque realmente una enfermedad de tipo crónica así lo exige. Tenemos 2 opciones. O buscamos un diagnóstico rápido o le decimos a alguien que entrene a nuestra mascota para que haga esto. ¿Qué les parece? Fantástico. Bien, con respecto al diagnóstico, debemos saber que la enfermedad inflamatoria intestinal crónica se hace por exclusión de otras enfermedades que produzcan inflamación intestinal. Y es aquí donde nosotros tenemos que saber esto, pero lo que más nos va a costar es hacerle saber al propietario que se hace por exclusión de otro tipo de enfermedades que provoquen inflamación. Y entonces es donde nosotros tenemos que tomarnos el tiempo suficiente como para que ellos lo entiendan. Tenemos que hacerles saber que esto nos va a llevar, nos va a insumir tiempo, y no solamente tiempo, también un costo económico. Y tenemos que hacerle entender que ese costo económico no es un gasto, sino que una inversión. Una inversión en un diagnóstico lo más preciso posible, para de esa manera también tener un tratamiento lo más preciso. Y justamente esto se lo vamos a tener que contar en la primer consulta, y no nos vamos a tener que demorar para decírselo, inclusive vamos a tener que hacer hincapié en ganarnos su confianza, porque realmente en este tipo de enfermedades crónicas lo vamos a tener que ver bastante seguido cuando empecemos a monitorizar el tratamiento de la enfermedad, de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica. ¿Estamos? Entonces, fundamental que entiendan que este diagnóstico nos va a llevar tiempo y también una inversión económica. Bien, en la reseña entonces tenemos que saber que tanto la especie felina como la canina tienen de la misma manera igual de posibilidades de tener enfermedad inflamatoria intestinal crónica.
Tenemos que saber lo de la edad, ya lo dijimos, y tenemos que tener en cuenta algunas razas que están más predispuestas a tener este tipo de enfermedades o o enteropatías de tipo crónicas y específicas de razas, que fueron las que nombré. ¿Okay? Con respecto a la anamnesis, es acá donde nos tenemos que sentar. Mientras tanto, el perro, si tiene buen estado de ánimo, puede andar por el consultorio sin ningún tipo de problema, tratar que el propietario se relaje y realmente tener una charla de la más amena y saber que la primera consulta puede durar entre 40 y 45 minutos de nuestro tiempo. Y justamente tenemos que demostrar que estamos totalmente dispuestos a escucharlos. Y nos tenemos que permitir que cada 2 o 3 preguntas que nosotros le realicemos sobre su mascota, una puede ir dirigida al propietario o a su grupo familiar, porque eso nos puede también dar datos muy importantes acerca del comportamiento que tiene la familia con respecto a ese perro, porque hoy por hoy, y con la cada vez más estrecha relación que existe entre el propietario y la mascota, puede haber algunas condiciones etológicas que por ahí disparen a la enfermedad inflamatoria intestinal crónica o bien vuelvan a reactivarla en situaciones posteriores, como por ejemplo puede ser la ansiedad por separación. Hoy en día cada vez estamos más comprometidos y cada vez estamos más pegados a nuestras mascotas y a veces eso puede ser decisivo. Entonces, nosotros en la anamnesis debemos realmente tener una charla amena. Y es donde tenemos que proponerle que a partir de este momento vamos a formar un equipo de trabajo, y donde ya empezamos con 3 jugadores. El primero, el paciente, el segundo, el mismo propietario, y el tercero, nosotros como veterinarios clínicos. Tenemos que ir formando un equipo de trabajo a medida que progrese el proceso de diagnóstico y de tratamiento de nuestra mascota, donde vamos a ir sumando jugadores a este equipo para llegar a un buen resultado. Entonces, la anamnesis es fundamental y tenemos que empezar con una anamnesis bien remota que realmente nos oriente a lo que estamos buscando. Tenemos que saber si este propietario llevó a su mascota a otros médicos veterinarios, si le dieron tratamientos que resultaron y que dejaron de resultar, y ver por qué, si estuvieron bien dados los medicamentos, si el propietario hizo realmente bien las cosas como se le dijeron. Entonces nosotros tenemos que realmente tener una charla tranquila y amena para llegar a tener la mayor cantidad de datos posible. Con respecto al examen clínico, no es mucho lo que nos va a dar este examen clínico al respecto de enteropatía crónica. Lógicamente no hay ningún dato patognomónico de esta enfermedad. Lo que sí debemos saber es que, lo primero que vamos a ver, puede ser que haya signos sistémicos que nos obliguen a hacer otro tipo de procedimientos, como por ejemplo fluidoterapia, o bien saber que este paciente está muy deteriorado como para seguir haciendo, digamos, un examen clínico y primero hacer otras cosas que pongan a tiro de terapéutica a nuestros pacientes si tienen signos sistémicos. ¿Okay? Pero sí es muy importante revisar de punta a punta a nuestro paciente. Vamos a empezar mirándole los ojos y vamos a terminar con un tacto rectal. Así que ustedes imagínense, porque no solamente nosotros tenemos que proponernos a diagnosticar una enfermedad de tipo gastroenterológica, sino también tenemos que saber si existe alguna otra comorbilidad que nos puede llegar a limitar en el tratamiento de esta enfermedad digestiva que tratamos de diagnosticar para después tratar. ¿Okay? Bien, con respecto al gato, y cuando lo empezamos a revisar, tenemos que saber qué buscar a veces, y por qué lo digo, porque generalmente el signo principal en la enfermedad inflamatoria intestinal en el felino son los vómitos. La diarrea no siempre está, a veces se cursa con diarrea, a veces no, y generalmente la diarrea generalmente, no siempre, es de intestino grueso. ¿Estamos? Generalmente a veces hay sangre y moco en la sed. Puede haber disminución de peso siempre y cuando el gato tenga o no anorexia, porque algunos pacientes no es que tienen anorexia, sino que a veces tienen apetito normal o aumentado. Acá los signos recurrentes son más
más comunes que en el perro, o sea, hay signos que aparecen y desaparecen, por lo que a veces hace que el paciente sea llevado tarde al consultorio por el propietario, y justamente a veces llegan ya muy deteriorados, con una pérdida de peso o realmente con un estado bastante calamitoso. Su característica anatómica en el gato nos permite una buena palpación de las heces intestinales, que las podemos notar engrosadas, hasta inclusive podemos llegar a apreciar bastante mejor el dolor abdominal en el felino. Siempre deberíamos palpar nódulos tiroides en los felinos, siempre, por cualquier tipo de consulta, porque de la misma manera que dije que si no buscamos enfermedad inflamatoria intestinal en el felino, no la vamos a encontrar. Si no buscamos hipertiroidismo, no lo vamos a encontrar. ¿Ok? Y por lo primero que dije, de que el principal signo es el vómito, deberíamos revisar prolijamente la cavidad bucal del felino por posibles cuerpos extraños. Base de datos mínimos. Y esto es lo que yo siempre me formo en la primer consulta. ¿Y qué son bases de datos mínimos para mí? Esto. Coproparasitológicos, generalmente si hay una consulta que se solicita con anterioridad, o si atiendo yo el teléfono o atiendo a mi compañero de trabajo, ya directamente si es una consulta gastroenterológica, ya pedimos que venga con su primera muestra de materia fecal. Yo trabajo muchísimo los coproparasitológicos seriados, y por más que me digan que está desparasitado, yo vuelvo a hacer coproparasitológico. Es muy importante tener, digamos, con certeza este resultado, antes de pensar cualquier otro tipo de tratamiento o cualquier otro tipo de suposición. El coproparasitológico es muy importante y no deberíamos dejarlo de hacer nunca. La citología fecal, que la voy a hacer a partir de los restos de materia fecal que me quedan pegados al guante, después de haber hecho el tacto rectal, obligatorio en la consulta, y ya lo tienen que saber de entrada los propietarios. Y un análisis de sangre donde incluyo el hemograma completo, bioquímica sanguínea, donde considero la glucemia, urea, creatinina, colesterol, calcemia, albúmina, a ver si no me quiero olvidar ninguna, hago fosfatasa alcalina sérica, GPT o ALT y GGT. Y lógicamente también orina completa. Una base de datos mínimos por el estilo, aproximadamente acá en Esperanza está en 800 pesos, 750, así que no es mucha la inversión que tendríamos que hacer para tener esta base de datos. Importante, ¿cuándo tomar la muestra de sangre? Si el paciente está bien, está activo, generalmente la toma de muestra de sangre la hago antes de comenzar la revisación clínica, para evitar que justamente el estrés que provoca revisarlo me altere algún valor. Y si ya viene con signos sistémicos evidentes, tomo la muestra de sangre después de haber realizado la hidratación del paciente. ¿Okay? La orina me da un poquito más de libertad para tomarla como yo quiero, porque no se alteran mucho sus valores. Saber que tengo la posibilidad de hacer diagnóstico por imágenes y no tendría nada de malo de hacerlo en la primera consulta. Saber que si tengo que pedir algún diagnóstico alternativo, lo tengo que hacer, y siempre tengo que dejar la decisión del propietario si lo vamos o no a hacer. Si en la primera consulta le digo que tenemos que hacer una radiografía porque mi criterio dice que hay que hacer una radiografía para quedarme tranquilo si no hay algún cuerpo extraño, por ejemplo, lo voy a tener que solicitar. Si por ahí estoy sospechando de alguna, por ejemplo, algún problema como intususcepción, o tal vez alguna enteritis perdida de proteína, específicamente hablo de linfangiectasia, pedir una ecografía también. Y si ya de entrada, por el estado del paciente, digo que hay que hacer una endoscopía, se lo tengo que proponer en la primera consulta y no dejar pasar tiempo. Ya dije que un diagnóstico de este tipo de enfermedades nos va a insumir tiempo, y el tiempo que perdamos al principio lo vamos a lamentar al final. Entonces, no demorarnos, y directamente, si nosotros decimos acá hay que hacer esto, lo tenemos que proponer. Es imperdonable que decidamos nosotros por el propietario. El propietario va a saber si lo va a hacer o no, si está interesado o no, poner en evidencia lo que nosotros queremos tratar. ¿Ok? Después cualquier cosita empezamos a charlar al final sobre esto.
Tener en cuenta, de la misma manera que dije diagnóstico por imágenes, tener en cuenta que hay otro tipo de diagnósticos complementarios, mejor dicho, como por ejemplo si sospechamos de una insuficiencia pancreática exócrina, saber que tenemos la posibilidad de hacer tripsina inmunoreactiva. ¿Okay? Si sospechamos de pancreatitis, saber que tenemos la posibilidad de hacer lipasa pancreática felina o canina. Si sospechamos de problemas de intestino delgado, saber que podemos medir cómo funciona justamente con la cobalamina y con el folato sérico. Cultivo de mucosa de colon, ya lo vamos a ver más adelante, cuándo se podría llegar a pedir. Y en los gatos, por supuesto, tener en cuenta todos los ensayos a partir de, por ejemplo, hormonas tiroides o descartar BIF o BILEF, que nunca está de más hacerlo en el felino. Y ensayos terapéuticos. La verdad que para mí esta es una herramienta fantástica en lo que respecta a diarreas crónicas y está basado en que las dos mayores causas que tenemos de diarreas crónicas en nuestros pacientes son las provocadas por, digamos, intolerancias nutricionales o indiscreciones nutricionales y las que responden a los antibióticos. Entonces, ¿en qué consisten los ensayos terapéuticos? En, según nuestro criterio, acondicionar un alimento específico para nuestro paciente. No todos van a reaccionar de la misma manera a un alimento, así que nosotros ahí ya debemos saber qué tipo de alimento, y después vamos a hablar de alimento, ahora lo voy a decir muy por encima, pero los ensayos terapéuticos consisten en dar un alimento específico durante 3 semanas y combinarlo durante el mismo tiempo con antibióticos, pensando que justamente las dos causas más comunes de diarrea en nuestros pacientes son las que responden al alimento y las que responden a los antibióticos. ¿Cuándo vamos a usar ensayos terapéuticos? Siempre y cuando nuestro paciente lo permita. ¿Y qué quiere decir que nuestro paciente lo permita o no? Por ejemplo, no va a permitir que nos tomemos 3 semanas de ensayos terapéuticos para ver si pueden o no puede llegar a ser útil para su diagnóstico y tratamiento. Este perro necesita un diagnóstico lo más rápido posible y tal vez lo que tengamos que hacer es ponerlo a punto para una toma de muestras de biopsia y enseguida tratarlo con la evidencia puesta en carpeta. ¿Okay? Acá no podemos tomarnos el tiempo que requieren hacer ensayos terapéuticos. Ya vamos a seguir hablando más adelante de estos ensayos terapéuticos. Bien, siempre que nos llega a nuestro consultorio un paciente con signología digestiva, debemos identificar el segmento del aparato digestivo que estaría afectado. Eso es lo más lógico, ¿cierto? El ejemplo más común que puedo llegar a dar es, por ejemplo, la expulsión de material por boca. Me refiero a, tenemos que diferenciar si es regurgitación o si es vómito. Si lo expulsado es regurgitación, vamos a asociar al esófago, y si es vómito, vamos a tratar de identificar el segmento afectado, la parte de estómago para atrás. ¿Okay? Lógicamente, acá es donde nosotros tenemos que escuchar claramente el relato de nuestro propietario, de nuestra mascota, porque es muy importante saber identificar de qué manera expulsa material, ¿no es cierto? Y es acá donde nosotros tenemos que, por ahí, requerir digamos, la modernidad del WhatsApp y los videos que a veces aclaran muchísimas de estas situaciones que son difíciles de explicar por el propietario de nuestro paciente. ¿Okay? Lo mismo pasaría con las diarreas. Deberíamos identificar si es una diarrea de intestino delgado, si es una diarrea de intestino grueso. ¿Okay? No vamos a hablar en este momento, porque yo creo que ya todos sabemos cómo identificar si es una diarrea que pertenece a intestino delgado o intestino grueso. Lo que sí les quiero mostrar es de qué manera me manejo yo cuando identifico una diarrea de intestino delgado o intestino grueso con mis pacientes. Si las características de esta diarrea es de intestino delgado, yo me hice un algoritmo o me hice un protocolo para ir descartando, confirmando a medida que voy pensando en cada una de las posibilidades. Entonces, en intestino delgado yo pienso primero en parasitarias, como ya dije.
después en enteritis perdedora de proteínas, después en mal digestivas y considero la insuficiencia pancreática exócrina, después en mal absortivas no relacionadas con la enteritis perdedora de proteínas, donde considero las dos más comunes, dietéticas y bacterianas, y a las mal absortivas de tipo infiltrativas, donde podría considerar a hongos, neoplasias y a la enfermedad inflamatoria crónica, que la podríamos poner en un podio en el tercer lugar por debajo de las dietéticas y bacterianas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago para el tema de las parasitarias? Coproparasitológicos seriados, la citología fecal, que la voy a aprovechar siempre, y considerar el tema de Giardia. ¿Y por qué pongo Giardia? Porque si nosotros estamos sospechando de Giardia, vamos a tener que ponernos en la cabeza la Giardia para encontrarla. ¿Ok? Eso tiene importancia porque si yo no le digo, por ejemplo, al bioquímico, olvidé de nombrarlo, que ese es un cuarto jugador, igual que podemos integrarlo también al equipo al ecografista y al radiólogo a medida que lo vayamos necesitando, ¿cierto? Pero si nosotros no le decimos al bioquímico que busque Giardia, es muy difícil que él la pueda encontrar de uno. Él se va a poner en la cabeza que tiene que encontrarla y de esa manera va a saber si hay o no hay, porque a veces la puede llegar a pasar por alto porque está buscando lo más común en los coproparasitológicos, que son los huevos de nematodo, que es lo más común de ver. Y si aún así nos quedarían dudas, tener en cuenta que existen algunos métodos SNAP como para estar más tranquilos de que si hay o no hay Giardia. O sea que tenemos que realmente descartar este parásito que a veces nos puede llegar a complicar un diagnóstico. Por ejemplo, esta es una diarrea en la cual resultó ser Giardia y que fue tratada con fenbendazol de manera muy efectiva, sabiendo de que justamente el diagnóstico era Giardia. ¿Okay? Con respecto a la enteritis perdedora de proteínas, acá es donde más tenemos que poner en juego toda nuestra sapiencia y pedir enseguida y saber interpretar los análisis de sangre y de orina para poder identificar que esa pérdida de proteínas viene de. Es acá donde nosotros vamos a tener que realmente recurrir al diagnóstico por imágenes y a la toma de muestras biopsias para su diagnóstico. Con respecto a la insuficiencia pancreática exócrina, esa es una diarrea de insuficiencia pancreática exócrina. Lógicamente tenemos la herramienta, que es la tripsina inmunoreactiva. Con respecto a las dietéticas y bacterianas, los ensayos terapéuticos que nombramos hace un ratito. Y este es un caso que quiero mostrarles de un ensayo terapéutico con buenos resultados. No todos los casos que vamos a presentar esta noche, sí, de manera salpicada, tuvieron buenos resultados, algunos tuvieron resultados nefastos, pero por eso quiero decir que cuando resultan realmente estos ensayos terapéuticos dan mucha satisfacción. Miren, este es un caso de un bulldog francés, donde se llegó con este tipo de diarrea a la veterinaria, se lo trató con tirosina, juntamente con un alimento de alta digestibilidad, y a los 2 días de haber empleado la tirosina tuvimos esta materia fecal, y a los 15 días esta. Entonces esto es un ensayo terapéutico positivo. Entonces generalmente cuando después de 3 semanas tenemos una materia fecal normalizada, generalmente continuamos durante 15 días más, después sacamos el antibiótico, y si volviera a recurrir en la diarrea, volvemos al antibiótico. En el caso de que no recurra con la diarrea, seguimos solamente con el alimento. Y después podríamos llegar a ser, en el caso que sea la causa dietética, volver a enfrentar con la posibilidad del alimento que estaría causando la diarrea, cosa que generalmente los propietarios no quieren hacer. Una vez que ya le encontraron la vuelta, es como diciendo, no, ¿para qué vamos a probar si así está bien? Pero es lo que deberíamos hacer, volver a la probable causa de la diarrea. Bien, otra de las preguntas que generalmente hacen es ¿cuándo emplear el método endoscópico en una enteropatía? En las diarreas de intestino delgado, acá, en la enteritis perdedora de proteínas, donde tenemos la posibilidad de tomar muestras biopsias para poder llegar a confirmar esta imagen que es típica de la infangiectasia, es típica pero no confirma nada, la evidencia la va a dar la histopatología. Entonces tenemos que tener en cuenta eso.
Si fracasa el ensayo terapéutico, también vamos a hacer endoscopía, porque ya estamos pensando en que puede haber una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, o sea, una enfermedad intestinal de tipo infiltrativa, que puede llegar a estar provocada también por una neoplasia. Ya vamos a hablar de la ventaja y desventaja que tiene la endoscopía y la ventaja que tiene la toma de espesor completo cuando estamos sospechando de una neoplasia. Entonces, justamente acá también estaría indicada la endoscopía. Entonces, en definitiva, ¿cuándo vamos a hacer endoscopía en diarrea de intestino delgado? Cuando tenemos un caso de hipoluminemia con pérdida de peso, o bien en ensayos terapéuticos fallidos. Con respecto a las diarreas de intestino grueso, considerar las parasitarias, las no infiltrativas, que tenemos dietéticas y bacterianas, y las infiltrativas, de la misma manera que el intestino delgado, las mismas hongos, neoplasias o enfermedad inflamatoria intestinal crónica. En parasitarias, lo mismo, coproparasitológicos y citología fecal, tener en cuenta a este muchachito, que más de una vez no lo encontramos y terminamos en una endoscopía que termina siendo un coproparasitológico bastante caro. Con respecto a las dietéticas y bacterianas, ensayos terapéuticos, y acá vamos a mostrar el fracaso del ensayo terapéutico, en este caso, donde esa posición es típica de tenesmo, un perrito que ya venía con una enteropatía crónica, con esta característica de materia fecal, donde hicimos ensayos terapéuticos también adecuando un alimento, y en este caso probamos con un antibiótico que es la rifaximina, que después lo vamos a nombrar más adelante, y no tuvimos resultados. Lógicamente, como hubo fracaso del ensayo terapéutico, terminamos en endoscopía y se diagnosticó cándida. Lógicamente, seguimos con el alimento, pero tuvimos que cambiar el tratamiento, por supuesto. Y bien, si sospechamos de infiltrativas, también. Otra de las cuestiones por la cual vamos a terminar en endoscopía es simplemente con un tacto rectal. Fíjense, esta materia fecal es normal, aparente normal, pero ¿qué ven? Sangre. Hicimos un tacto rectal y tocamos irregularidades en la superficie de la mucosa y terminamos haciendo una endoscopía. Entonces, en definitiva, ¿cuándo usar endoscopía en diarrea de intestino grueso? Cuando tenemos el ensayo terapéutico fallido, y en boxer y bulldog con diarreas crónicas de intestino grueso, yo les diría que ya vayan mencionando la posibilidad de una endoscopía sin mucha demora. ¿Okay? Tenemos la posibilidad de esta colitis ulcerativa histiocítica, que tanto importa diagnosticarlo y que tanto importa saber tratarla como corresponde. Ya vamos a hablar. Bien, criterios histológicos. Acá no vamos a hablar de histología, no, en lo más mínimo. Simplemente saber que los criterios histológicos nos permiten hacer una clasificación de nuestra enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Nos va a dar el nombre y el apellido, dependiendo de la parte del tracto gastrointestinal que nosotros remitamos al laboratorio, y de acuerdo a la célula predominante, le vamos a dar justamente el nombre. Por ejemplo, si se trata de estómago y de intestino delgado con predominio de linfocitos y plasmocitos, va a ser una gastroenteritis de tipo linfoplasmocito. En el caso de una diarrea de intestino grueso, estamos remitiendo material de colon y tenemos histiocitos PAS positivos, vamos a diagnosticar una colitis histiocítica, que es ni más ni menos que la ulcerativa del boxer que terminamos de nombrar. Este es un caso de una enteritis. Tenemos que saber que la distribución de la enfermedad inflamatoria intestinal no siempre es difusa y a veces es localizada o focalizada, por la cual la endoscopía acá tiene una ventaja porque nos permite tomar varias muestras biopsia de diferentes lugares del órgano, tratando de esa manera o dándonos más posibilidad de diagnosticarla correctamente. Que siempre vamos a tener que relacionar los cambios en la arquitectura del epitelio o de la arquitectura del tejido gastrointestinal con la signología de nuestro paciente, porque coincidentemente con los daños más graves del intestino, vamos a tener la sintomatología más graves en nuestro paciente. Y de esa manera, los criterios histológicos nos permiten
una clasificación basándonos en los grados de severidad, en leve, moderado, grave, de acuerdo a cuántos cambios haya en esa arquitectura, en esa histopatología que estamos realizando. Y que generalmente los más graves van a coincidir con los signos más graves. Acá tenemos un caso de una ascitis, de una linfangiectasia, donde vemos en los cambios histológicos una dilatación del gilífero central prácticamente ya a punto de reventar. Saber que los patólogos son humanos y tienen diferentes tipos de interpretaciones, y que justamente la interpretación histopatológica es subjetivo, por la cual acá entra a jugar un nuevo jugador del equipo, donde vamos a tener que hacer un esfuerzo conjunto entre el clínico y el patólogo para terminar de confirmar a la enfermedad inflamatoria intestinal crónica como evidencia de nuestra enfermedad que vamos a tratar. ¿Okay? Con respecto al gato, deberíamos saber indicar al cirujano o al endoscopista que intentemos obtener biopsias de ilion. Por endoscopía es posible, haciendo la rectocolonoscopía y llegando a ilion a partir de la válvula ileocecal. Tener en cuenta que el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal linfoplasmocítica es muy similar al linfoma de células pequeñas, por lo cual deberíamos considerar una toma de espesor completo para confirmar esa enfermedad inflamatoria intestinal, o bien confirmar un linfoma alimentario. ¿Estamos? Generalmente los felinos con diagnósticos de enfermedad inflamatoria intestinal crónica y con tratamientos no efectivos deberían ser considerados pacientes a realizar una toma de muestra de espesor completo del intestino para poder confirmar o descartar la posibilidad de un linfoma. Tener en cuenta también que estos animales, que generalmente están muy deteriorados, suprimidos, deberíamos saber que a veces hay complicaciones postquirúrgicas, sobre todo digamos, en la cicatrización de la herida. Entonces, lograr estándares de trabajo entre el clínico, el endoscopista o cirujano y el histopatólogo es fundamental. No simplemente derivar dándole el teléfono a nuestro propietario, sino que también previamente hablar y saber lo que tiene que buscar en ese análisis histopatológico, para que también el histopatólogo pregunte qué signología y de qué tenemos que buscar, cómo es, digamos, el estado de nuestro paciente. Entonces, la interrelación interdisciplinaria es fundamental siempre, chicos, siempre. Bien, índice de actividad de enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Esto que tiene este nombre largo para mí es fantástico, y la verdad que lo charlamos a menudo en el Instituto de Gastroenterología con los diferentes profesionales que los formamos, y le damos cada vez más importancia. ¿Por qué? Porque no solamente nos permite saber cómo empezamos el tratamiento de la enfermedad intestinal crónica, sino también que nos permite monitorizar en las sucesivas consultas en qué estado está nuestro paciente. ¿Okay? No solamente saber en qué estado está, sino también que podemos monitorizar nuestro tratamiento, porque de esa manera nosotros vamos a saber de qué manera estamos dando el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, sabiendo que podemos cambiar drogas o cambiar dosis de esa misma droga que estamos recomendando. Entonces, esto es fundamental. ¿De qué se trata? De una serie de variables, al cual le vamos a dar un valor a cada una, y después vamos a hacer una sumatoria para saber en qué estado de enfermedad está. Después esto lo podemos compartir o lo podemos colgar en algún tipo de base que tendrá el Colegio de Médicos, ya lo vamos a pasar más concretamente. ¿Y por qué pasó rápido a este? Porque no es el que más uso. El que más uso es este, el que considera también algunos signos de intestino delgado, donde tenemos los primeros 6, que era actitud, apetito, vómito, consistencia y frecuencia de las exposiciones y pérdida de peso, le sumamos dolor abdominal y flatulencia y borborismo. Lógicamente tenemos que saber que la actitud y el apetito puede estar aumentado o disminuido. Entonces puede ser normal, ligeramente, moderadamente aumentado o gravemente aumentado o disminuido, igual que el apetito.
normal, ligeramente, moderadamente o gravemente aumentado o disminuido. Por ejemplo, sabido que en una insuficiencia pancreática exócrina, por ejemplo, vamos a tener el apetito aumentado. Estamos entonces, es muy importante considerar no solamente disminución del apetito, sino también el aumento del mismo. Vómitos, considerar si no tiene ningún vómito, si tiene 1 por semana, 2 o 3 por semana, o más de 3 por semana. Consistencia de las deposiciones, normal, pastosas, blandas o líquidas. ¿Qué es lo que hago yo? Le doy un score de clasificación fecal al propietario para que de esa manera tengamos un código para poder comunicarnos a partir de la primera consulta y todas las que van a venir después. Pérdida de peso, considerar si tiene una pérdida ligera, que es hasta el 5% de su peso cuando estaba normal, de su peso histórico, moderada entre un 5 y un 10% de pérdida de peso, y grave más de un 10% de la pérdida del peso. Dolor abdominal, igual que la flatulencia y borborismo. No se olviden que a veces la flatulencia o los borborismos son la causa de la consulta de nuestra enteropatía crónica. Entonces, esto no solamente me permite saber cómo voy con mi tratamiento, sino que también me permite protocolizar una consulta, preguntando siempre lo mismo, y justamente después de dar la sumatoria de las variables, vamos a saber cómo sigue nuestro paciente. Esto es fundamental hacer. Hay otra opción más, donde tenemos las 6 variables típicas, que es actitud, apetito, vómito, las consistencias y frecuencia de las exposiciones, pérdida de peso. Este no considera el dolor abdominal y la flatulencia y borborismo, pero sí considera la concentración de albúmina sérica, la citis y el edema periférico y el prurito. O sea que este estaría como más indicado en pacientes, digamos, que tienen enteritis periodea de proteínas o bien alguna intolerancia nutricional. Entonces, cualquiera de los 3 que nosotros usemos está bien. Tenemos que familiarizarnos con uno. O bien adaptar, de acuerdo a nuestro paciente, cualquiera de estos 3 protocolos para lograr un índice de actividad clínica. Los índices de actividad clínica los considero importantes en cualquier tipo de patología digestiva. Así que si lo empiezan a usar, ya van a ver que les va a dar muchísima satisfacción. Lo mismo, se le da un valor de 0 a 3, donde el normal tiene 0 y el más severo tiene 3, hacemos una sumatoria de las variables y vamos a tener, digamos, una resultante en la cual vamos a clasificar la enfermedad de insignificante a muy grave. Este es el score de materia fecal. Esta misma pantalla es la que le comparto por WhatsApp al propietario del paciente. Esta misma, ¿eh? Entonces está bueno porque por ahí me dice, che, hoy defecó tipo 3. Ah, mirá, la semana pasada estaba tipo 4, y entonces le da una cierta importancia y le da un cierto compromiso. La verdad que está muy bueno y realmente a veces se torna alguna comunicación simpática, digamos, porque estamos compartiendo, digamos, fotos que en otra situación no serían nada agradables, y acá cuando endurece la materia fecal nos ponemos. Monitoreo, entonces. El monitoreo lo vamos a hacer en las sucesivas consultas que vayamos programando con el propietario de nuestra mascota. Entonces tenemos que tener en cuenta el score de clasificación fecal, que es el que pasé hace un ratito, y que está bueno pasarle a nuestro propietario, al propietario de nuestra mascota. El control de peso, que siempre lo voy registrando con fotos, siempre. El índice de actividad clínica, que son cualquiera de los 3 que vimos hace un ratito. Lo único que tenemos que hacer es familiarizarnos con uno o saber adaptar cada uno a los distintos tipos de pacientes gastroenterológicos. Y no solamente tenemos que monitorear a nuestros pacientes, sino también deberíamos monitorear a nuestro propietario de nuestra mascota, porque a veces no cumple con las recomendaciones, no porque no quieran, sino porque no pueden medicarlo o no están dispuestos a hacerlo como nosotros se lo pedimos, por falta de tiempo o por falta de capacidad. Imagínense a veces lo que es tratar un gato, entonces los que se dedican a felinos saben lo que se reniega. Entonces, también eso es lo que tenemos que monitorear, ¿okay? A nuestros propietarios, que a veces es la clave del éxito o del fracaso del tratamiento. Y simplemente a modo informativo, saber que existe la proteína C reactiva,
que es una proteína de fase aguda, que se puede medir para saber cómo evoluciona la enfermedad inflamatoria. La proteína C reactiva es una proteína que se secreta en hígado y que va a ser liberada del torrente sanguíneo siempre que haya algún daño tisular o inflamatorio o tumoral, y no es influenciada por el tratamiento con corticoides o por el cortisol endógeno, entonces es como digamos, es un marcador en tiempo real de la inflamación. Sube, más inflamación, baja, menos inflamación. Hay un ensayo de tipo inmunocromatografía directa para su determinación, pero no está en el país. Averigüé precios y creo que estaba alrededor de 120 euros el kit de 5 determinaciones, o sea, prácticamente imposible. Simplemente para que sepan que también hay otras formas de monitorear la enfermedad inflamatoria. Bien, posibles componentes del tratamiento. Ya ahí vamos terminando. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que es una enfermedad que no siempre se cura o no se cura, y va a necesitar ajustes y controles que lo vamos a lograr con el monitoreo y utilizando los índices de actividad clínica. Esos ajustes y controles, ¿por qué se tienen que hacer? Porque no todos los pacientes gastroenterológicos responden de la misma manera ante un mismo tratamiento. Esto significa que son tratamientos muy artesanales que debemos acomodar de acuerdo a cómo responde nuestro paciente. Que si hacemos un tratamiento posterior al diagnóstico histopatológico siempre es mejor, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero es importante decirlo, y que de la única manera que vamos a hacer un tratamiento empírico es si no hay posibilidades de hacer ese gasto inicial, esa inversión inicial, o no hay interés por parte del propietario. Pero si no, hacer un tratamiento empírico, porque a nosotros se nos ocurre, sabiendo que tenemos la posibilidad de llegar a la evidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, y porque nosotros no lo proponemos, no tiene perdón, se lo tenemos que dar siempre con opción al propietario, y él es el que decide. Entonces, ¿qué tenemos para tratar una enteropatía crónica como la enfermedad inflamatoria intestinal? La dieta. Y tenemos dietas comerciales, y ahí pongo un montón, porque la verdad es que no tenemos que casarnos con una marca. Todas son buenas, todas son buenas. Lo único que tenemos que encontrar es al paciente adecuado para esa marca. No todos van a responder de la misma manera a una misma marca, no tenemos por qué dar siempre una para todos. Saber que tenemos diferentes tipos de dieta, que consideran proteínas nobles, tenemos dietas que consideran proteínas hidrolizadas, dietas que consideran alta digestibilidad. Tenemos que saber que hay perros que no comen dietas comerciales y tenemos que recurrir a un nuevo jugador de nuestro equipo, que es el nutricionista. El nutricionista cada vez tiene cada vez más peso en nuestros tratamientos, y realmente es una persona a quien tenemos que consultar, o mejor dicho, interconsultar por digamos, una nutrición cuando no podemos darle este tipo de nutriciones comerciales. Y una nutrición natural tiene que ser adecuada y tiene que ser realmente estudiada por un nutricionista. ¿Okay? Es muy importante tener en cuenta que también podemos dar dietas naturales siempre y cuando estén avaladas y formuladas por un nutricionista. Entonces, si nosotros le decimos al propietario de nuestro cliente que tiene que invertir en este tipo de alimentos balanceados, debemos enseñarle a usar este tipo de alimentos balanceados. Y tenemos que decirle que nuestro paciente va a comer durante el lapso de 3 semanas, lo iríamos considerando un ensayo terapéutico, todo lo que salga de esta bolsa y nada más de lo que hay adentro de esta bolsa. No puede comer absolutamente nada, porque si no estaríamos malgastando ese dinero que representó nuestra inversión en una de estas bolsas que no son para nada baratas. Hasta incluso deberíamos considerar si está, digamos, tomando algún tipo de medicación que tenga algún saborizante, o bien jugando con algún juguete que tenga algún material que pueda interferir con antígenos que estimulen el aparato inmunológico. Entonces, deberíamos ser muy cuidadosos, y no es una dieta que debería darse ad libitum, ya que hay una tabla de requerimientos que para algo está y deberíamos respetar. Antibióticos. Ahí lo que vemos es una serie de marcas comerciales y un tarrito que tiene tartrato de tirosina, que es una droga que estamos empezando a utilizar,
a veces con también una muy buena respuesta. Lo único que tenemos que saber es que no hay ninguna panacea en esto. Así que saber adecuar el antibiótico al tracto gastrointestinal es muy importante. Tenemos que manejar todos los beneficios y todas las contraindicaciones del dedillo antes de utilizarlo. Debemos manejar las drogas que utilizamos de rutina para saber a qué nos podemos atener con respecto a sus efectos colaterales. Si yo tengo que elegir un antibiótico para el tracto gastrointestinal, tengo que elegirlo por su farmacocinética. Debemos saber que debemos elegir antibióticos que tengan muy baja absorción, porque son los que me van a permitir un efecto local en el tracto gastrointestinal, en la luz intestinal. Yo necesito que actúen ahí. Entonces vamos a utilizar, yo utilizo muchísimo y de rutina metronidazol y tirosina, y estamos ensayando muchísimo con la rifaximin. ¿Okay? Que la rifaximina aparentemente es un antibiótico que tiene muy baja absorción, que tiene un amplio espectro con enteropatógenos bacterianos y que tiene muy baja acción sobre la microbiota. Y eso es lo que tenemos que considerar al momento de utilizar un antibiótico. Cada vez se cuestiona más el uso empírico de antibióticos o indiscriminado de antibióticos. Pero debemos saber que lo que menos tenemos que lesionar es la microbiota. La microbiota que deja su lugar es ocupada por un enteropatógeno, entonces lesionarla es prácticamente como ir en contra de nuestro objetivo. Y ya que hablamos de microbiota, tenemos que saber que existen en el mercado veterinario prebióticos y probióticos que nos pueden ayudar muchísimo, tanto en la enfermedad intestinal aguda, donde se recomendarían probióticos, y prebióticos para la enfermedad crónica. Una cosa que se viene realmente y que deberíamos todos interesarnos y empezar a investigar y a leer es esto del trasplante de materia fecal, que no es nada nuevo, pero realmente no lo estamos practicando. La imagen que nosotros vemos ahí es de un instituto de veterinaria en Costa Rica, que está, donde trabaja una eminencia en gastroenterología y nutrición, que es la doctora Erika Valverde Altamirano, que realmente están evolucionando mucho al respecto del trasplante de materia fecal. El otro día escuchamos una charla fantástica de la doctora que realmente nos motivó muchísimo a utilizarlo. Nosotros podemos hacerla de modo casero. Después tengo un montón de material para que le interese y podemos, casero me refiero a veterinaria, no en una casa, por supuesto, pero tenemos la posibilidad de hacer enemas para trasplantar esta materia fecal, que no es ni más ni menos que un trasplante de microbiota, y si decimos que estamos trasplantando microbiota, tenemos que decir que estamos trasplantando genética o buena genética para evitar que haya, digamos, diarreas promovidas por justamente un desbalance de los habitantes del tracto gastrointestinal. Entonces, tener en cuenta que también existe esta posibilidad terapéutica. Antiinflamatorios o inmunosupresores, donde entran los corticoides, pero tenemos otras alternativas que vamos a hablar al final de la charla. Vamos a pasar y así bastante por encima porque hay muchísimo para hablar de cada uno, pero saber que esto, digamos, son un pilar a veces en el tratamiento de las neuropatías crónicas y sí en la enfermedad inflamatoria. La vitamina B12, donde en el gato es fundamental. Muchos gatos simplemente con el aporte de vitamina B12 dejan de tener diarrea. La dosis que utiliza un gato es de 150 microgramos subcutáneos una vez por semana durante 6 semanas, después semana por medio durante 6 semanas más, y después una vez cada 6 meses. Yo me la memoricé como la técnica del 6, o sea, una vez por semana durante 6 semanas, semana por medio durante 6 semanas más, y después una vez cada 6 meses. En gatos, 250 microgramos subcutáneos semanales. Un perro de unos 15 kilos, 400 microgramos. Un perro de 30 kilos, 800 microgramos. Un perro de 45 kilos, aproximadamente 1200, y más de 60 kilos, 1500 microgramos semanales. De la misma manera, la regla del 6. Una vez por semana durante 6 semanas, semana por medio durante 6 semanas más, y después una vez cada 6 meses.
La restauración de la motilidad intestinal es para mí fundamental en la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, porque es sabido y es estudiado de que la enfermedad inflamatoria intestinal crónica afecta la motilidad normal, disminuyéndola. Sobre todo, disminuye lo que se llaman los complejos motores migratorios, que son los movimientos fisiológicos que ocurren entre los periodos de ayuno. Entonces, si estos movimientos son abolidos, generalmente hay un acúmulo de material no digerido y daríamos posibilidad a la hipermultiplicación bacteriana o el síndrome SIBO, que es justamente el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces es fundamental que evitemos, dando pequeñas dosis de gastrocinético, situación que nos permite el uso de drogas que no están en veterinaria, como la citalopram o el mosapride, que son drogas que nos permiten dar pequeñas dosis y adecuar justamente, en muchos casos que lo necesitan, la restauración de la motilidad intestinal, o sea, tenerlos en cuenta. Aparte del tratamiento de la signología digestiva, donde entrarían, digamos, protectores de mucosa, como el sucralfato, o bien los inhibidores de la bomba de protones o antihistamínicos, como la ranitidina. El ejercicio es fundamental, por lo mismo que acabo de explicar, porque justamente el ejercicio posibilita una normalización de la peristalsis y de los movimientos de segmentación y evitaría las contracciones migratorias gigantes, así se dice, que son las que promueven la urgencia defecatoria, porque realmente eso es una gran contracción que arrastra todo el contenido osmótico del intestino grueso, provocando justamente la diarrea. Entonces el ejercicio es fundamental. La verdad que estuve leyendo mucho cómo estimular el ejercicio en el gato, y la verdad que hay cuestiones muy interesantes, donde a veces, si tenemos dudas, consultar al etólogo también sea importante para poder, digamos, ejercitar a nuestros felinos. Y la modificación de la conducta. Y esto es lo que mencioné al principio, y realmente en esta cuarentena hemos recibido muchísimos felinos que se sintieron realmente invadidos en su territorio por nosotros, por los propietarios. ¿Estamos? Entonces, realmente es el estrés como disparador de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, o como la reagudización de la misma, es algo que deberíamos tener en cuenta, y saber que existen algunos normalizadores de la modificación de la conducta, como para poder suministrar, pero eso estaría muy bueno que también contemos con el apoyo de un etólogo en el tratamiento de nuestra enfermedad inflamatoria intestinal. Como ustedes se habrán dado cuenta, que tenemos un montón de profesionales a quien consultar para hacer bien nuestro trabajo. Entonces, ¿cuándo usamos los inmunomoduladores o corticoides? Que fue la pregunta del principio de la charla. Miren, cuando tenemos signos gastrointestinales por más de 3 semanas, cuando los ensayos terapéuticos no funcionaron del todo bien y necesitamos algo más, cuando no respondió al tratamiento que pensamos que iba a funcionar durante este tiempo, cuando no se logren documentar de manera correcta el diagnóstico, y cuando nos decidimos a hacer histopatología. ¿Estamos? Entonces, miren, qué coincidencia. Los mismos enunciados que dije al principio de cuando una diarrea es crónica. Y bien, de la misma manera que dije que por estos motivos vamos a usar inmunomoduladores, también por histopatología voy a decir cuándo no usarlos. ¿Cuándo no lo voy a usar? Cuando diagnosticamos la colitis ulcerativa histocítica del boxer, porque generalmente esta patología viene asociada a Escherichia coli adherente, que puede llegar a ser, digamos, por la utilización de inmunosupresores, una de las causas por la cual puede haber riesgos sistémicos de infección. Entonces, acá se podría permitir una entrada de un inmunomodulador por un muy corto periodo de tiempo, pero realmente el tratamiento lo vamos a hacer con antibióticos. Generalmente se usa quinolona, una enrofloxacina, una dosis de 7 a 10 miligramos por kilo, durante un periodo no mínimo de 6 semanas. ¿Estamos? Entonces, ya sabemos cuándo usarlo y cuándo no usar los corticoides.
o los inmunomoduladores, perdón. ¿Por qué? Porque tenemos esta opción, tenemos la budesonida. Por ejemplo, ¿cuándo voy a utilizar budesonida? Cuando, digamos, tenga la seguridad de que voy a tener que usar durante mucho tiempo un corticoide de tipo normal como la prednisolona, y debemos saber que la budesonida es un corticoide de tipo no halogenado con efectos sistémicos restringidos. Entonces, al usar budesonida, no quiere decir que este sea mejor o peor que la prednisolona, es una opción a la prednisolona cuando debemos usar esta por mucho tiempo y queremos evitar los signos mineralocorticoides que tanto molestan, digamos, a nuestro paciente y al propietario de nuestro paciente, y después recae esa queja sobre nosotros. Entonces, la budesonida es una muy buena opción. Tiene una acción antiinflamatoria tópica en el intestino, y después de ahí es absorbida a circulación portal, donde es metabolizada casi por completo en el hígado. Entonces, no tenemos los signos sistémicos. Vamos a ir medio rápido. Como es un corticoide, deberíamos saber que tenemos que tener siempre las precauciones como con cualquier otro corticoide normal, y como se absorbe a un pH mayor de 5,5 no deberíamos administrarlo con antiácidos orales, ya que corremos el riesgo de que se disuelva en el estómago y no en el intestino, que es donde queremos que haga su efecto. Como desventaja, es bastante más cara que la prednisolona, y necesitaríamos fraccionar la budesonida en la dosis justa para nuestro paciente. Debemos saber entonces que es una droga de elección para enfermedades inflamatorias intestinales de intestino delgado. Esas son las dosis, le explico: 0,5 para un gato pequeño, 1 miligramo para perros chicos, 2 miligramos para perros de entre 10 y 20, 3 miligramos para perros de hasta 30 kilos, y de más de 40 kilos usar 6 miligramos por día dividido en 2 dosis de 3 miligramos me parece muy coherente. Entonces, generalmente se consiguen en esta presentación de 3 miligramos, donde deberíamos refraccionar el producto en cápsulas que nos permitan una dosificación prolija y cómoda para dar a nuestro paciente. Bien, otra opción es la azatioprina. Siempre damos opciones a la prednisolona, y ustedes fíjense que la azatioprina se puede combinar perfectamente con la prednisolona, aprovechando su efecto inmunosupresor, y lo podemos usar como efecto ahorrador de esteroides. ¿Estamos? Esto es importante. ¿Cuándo usaría azatioprina? Cuando no quiero usar muchos corticoides, y entonces asocio con la azatioprina y me permite bajar la dosis o la frecuencia del corticoide. ¿Okay? No es eficaz como agente único, aunque muchos gastroenterólogos muy reconocidos lo están usando en enfermedades inflamatorias intestinales con bajo grado de daño histopatológico. Entonces, en esas enfermedades inflamatorias intestinales donde no hay mucha modificación de las características histopatológicas del tracto gastrointestinal, se podrían llegar a usar solamente azatioprina. Lo que tenemos que saber es que está contraindicado retirar la azatioprina en forma brusca, y deberíamos retirarla siempre de manera gradual para evitar un efecto rebote. La respuesta clínica puede demorar hasta 6 semanas, por eso algunos dicen que no es eficaz como agente único, porque habría que esperar un tiempo prudente para que justamente se inhiba la proliferación de linfocitos. Tener en cuenta que es muy tóxico en gatos, por lo cual deberíamos hacer siempre una supervisión con un hemograma o plaquetas cada 15 días al principio, para luego pasar con monitoreos cada 2 meses. Pero en gatos generalmente no se recomienda. Esas son las dosis. Después la vamos a ver, o podemos pasar esta manera posible. Y clorambucilo, realmente una droga que la vamos a utilizar como droga de rescate ante una enfermedad inflamatoria intestinal crónica digamos, de causa grave, o de realmente que no responda solamente a la prednisolona, o que esté realmente muy complicada, como por ejemplo a veces enfermedades como la linfangiectasia, donde necesitamos realmente dosis alta de inmunomoduladores o inmunosupresores. Usar el clorambucilo, que es un antineoplásico inmunosupresor,
puede ser de muchísima utilidad. ¿Estamos? Bien, a ver, generalmente saber cuáles son sus potenciales efectos adversos, que pueden llegar a ser convulsiones, y tener en cuenta, digamos, que también puede estar contraindicado digamos, en depresiones medulares, y deberíamos saber que no debemos asociar con la azatioprina, ¿sí? Entonces, con prednisolonas en casos donde realmente haya enfermedades inflamatorias intestinales de curso muy, muy grave. Deberíamos chequear justamente por tener metabolismo hepático con hepatogramas mensuales o semanales al principio, y hemogramas, por supuesto, para saber o ir regulando su efecto mielosupresor. Tenemos opciones de medicina humana, y tenemos una opción veterinaria para poder utilizar. Ahí están las dosis, después las podemos pasar más tranquilamente. Inclusive tenemos un protocolo que se está usando actualmente con clorambucil. Otra opción es la sulfasalacina, ya esta es mucho más conocida, ya la usamos, saber que se usa para enfermedades inflamatorias intestinales de intestino grueso, que generalmente estaría contraindicada o usarla con mucha precaución en gatos por justamente el metabolismo de los salicilatos, y que las bacterias intestinales son las que las desdoblan en su fracción antibiótica y su fracción antiinflamatoria. Saber que provoca queratoconjuntivitis seca es fundamental, y deberíamos hacer supervisar la producción de lágrimas para evitar justamente que progrese esta queratoconjuntivitis seca. Entonces, indicada para enfermedades del intestino grueso. Dosis, y lógicamente la vamos a conseguir en presentaciones humanas. La mesalazina y la oxalacina, saber que estas no tienen la sulfa, entonces tienen menos toxicidad que la anterior, que dicen que no provoca queratoconjuntivitis seca, aunque yo diría que en menor medida. Siempre tendría la precaución de controlar la producción de lágrimas cuando usamos este tipo de productos, y saber que esta se va a desdoblar también en colon, gracias a las bacterias del colon, en 2 moléculas de 5-asa. Llegan entonces con mucho mayor porcentaje a colon, con mucho más poder antiinflamatorio, y deberíamos administrarla siempre con ADIMED, las dosis. Y la ciclosporina la vamos a pasar rápido porque realmente copié, porque nunca utilicé la ciclosporina en enfermedades inflamatorias. ¿Okay? Entonces, conclusiones: estar siempre dispuesto a aceptar nuevos desafíos en tratamiento y la utilización de nuevas drogas o de nuevos esquemas terapéuticos o diagnósticos. El tema de los ensayos terapéuticos, si ya tenemos el fundamento, podemos empezar a utilizarlo. Tener siempre un protocolo para proceder, y ahí es donde yo digo que también tiene ese valor agregado el tema de utilizar los índices de actividad clínica, porque nos protocoliza una visita. Formar un equipo dinámico con el propietario y a su vez interdisciplinario, lo estuve mencionando a lo largo de toda la charla. Es importantísimo que nos juntemos y que colaboremos entre nosotros en un caso clínico. Conocer en detalle cada una de las drogas que vamos a utilizar en la clínica diaria. Si la vamos a utilizar, vamos a leer sobre la droga que vamos a utilizar. Monitorizar siempre, y tratar de concretar visitas casi periódicas, y utilizar los indicadores de pronóstico, esos índices de actividad clínica. ¿Estamos? Y siempre tengamos en cuenta esto, gente, de formar un lindo equipito, que si realmente funciona como un equipo, va a ser de la única manera que nosotros vamos a tener justamente el apoyo de una hinchada que nos va a alentar, y nos vamos a ir perpetuando entre nosotros, colaborando como un puente. Muchas gracias. José. Bueno, Sergio, la verdad que muy buena tu charla, muy buena la disertación. Seguramente, bueno, hay preguntas para todo lo que estuviste hablando, y bueno, la verdad que te agradezco mucho otra vez toda esta disertación, y te felicito. Te felicito por tu trabajo y tu profesionalismo.
Bueno, muchas gracias. La verdad que es simplemente un pantallazo y fue muy rápido porque hay muchas cosas para hablar y de cada una, imagínate, de cada una de estas drogas que estuvimos dando, también hay muchísimo para hablar sobre protocolos y de nutrición también, pero tener que justamente saber a quién preguntarle sobre dudas que tenemos es realmente muy importante. Y la derivación, que generalmente el especialista es lo que hoy más tenemos que proponer a los propietarios de nuestras mascotas, de nuestros pacientes. Sí, totalmente, totalmente. Aparte, concuerdo en lo de hacer equipos de trabajo y el trabajo interdisciplinario. Y bueno, y sobre todo tener al propietario como parte del equipo. Eso es lo más importante, me Es parece. lo más importante. Me imagino que también vos en tu especialización también haces eso, sobre todo a lo que Es, te dedicas vos, que es bastante más. exactamente. Sergio, ¿vos podés ver las preguntas ahí que fueron haciendo para ir Estoy contestándolas? tratando de entrar otra vez, a ver si lo puedo hacer. Si no, yo te las leo, pero ahí donde dice preguntas y respuestas abajo. No puedo entrar al Zoom ahora, no sé qué pasa. Ahora acá veo, acá arriba. Preguntas. ¿Qué importancia le adjudica Francisco Ayala? ¿Qué importancia le adjudica a las evaluaciones de lipasa y amilasa para el diagnóstico de pancreatopatías en caninos y en felinos? No, la verdad que no las considero. La lipasa pancreática canina y felina sí, pero la lipasa y amilasa no. Para mí caen totalmente en desuso. Para mí, es la manera que yo trabajo. ¿Dónde realiza la TLI? Bueno, realmente, sí, qué pregunta. Se descontinuó su práctica. Vos sabés que el laboratorio de Santa Fe mandaba a Rapera a Buenos Aires, pero está en falta aparentemente. Estoy tratando de buscar otra vez la TLI, sobre todo la específica felina. Estamos realmente cada vez más complicados. Hay otros laboratorios que estoy esperando respuesta, pero sí, la verdad que es un problema, realmente un problema. Sí, podríamos repetir otra vez la dosis y frecuencia de la vitamina B12. La regla del 6, yo dije, y es muy importante en felinos, Silvia, muy importante en felinos, y saber que a veces el simple suministro de vitamina B12 puede ayudar muchísimo en la diarrea del felino. Y es 250 microgramos subcutáneos, una vez por semana de vitamina B12 durante 6 semanas consecutivas. Después se hace durante 6 semanas más, pero semana por medio. Y después una vez por mes. En perros de 15 kilos se usan 400 microgramos, en perros de 30 kilos vamos duplicando, 800, y vamos sumando peso de a 15 kilos, fíjate, 15, 30, 45. Entonces 15, 400, 30, 800, 45, 1200, y 60 kilos, 1500 microgramos. ¿Se entendió? Si no, después lo paso o me escribís por WhatsApp y te lo paso bien detalladito. Sí, se entendió, Sergio. Sí, se entendió. Dice, buenas noches, la doctora Paula me pregunta, habló sobre el trasplante de materia fecal, le consulto. La repoblación de bioflora intestinal por medio de barrido de materia fecal, ¿tiene alguna experiencia? ¿Se toma un yogur desde la materia fecal? Ajá, el crapuchino que le llaman, ¿a eso te referís, Paula? La verdad que no, por vía oral lo podríamos utilizar siempre y cuando estén preparados en cápsulas liofilizadas en la cantidad necesaria para cada paciente. Eso hay digamos, laboratorios como el que nombré en Costa Rica que se está dedicando a hacerlo y no creo que pase mucho tiempo que lo tengamos disponible en Argentina. Vamos a insistir para que así sea. Y de la manera que lo podemos hacer por boca es por endoscopía, llevando a duodeno, digamos, materia fecal previamente acondicionada, no solamente la materia fecal, sino también con una buena elección del donante de materia fecal. Y si no, por enemas profundas,
digamos, yo creo que la dosis era alrededor de 10 centímetros cúbicos por kilo por enema y 1 centímetro cúbico por kilo por endoscopía alta. Me parece que era así. Cualquier cosita después yo te paso material para que leas, Paula. María, ¿cómo adaptar la sulfasalacina o similares para perros chicos como Yorkshire o Pinscher? La verdad que también ahí deberíamos tal vez utilizar otro tipo de inmunomodulador, María, porque a veces no tenemos la posibilidad de llegar a esas dosis tan pequeñas que necesitamos, es cierto. Fernando, amigo querido, muchas gracias por el abrazo. Igualmente. Gina, quería saber qué probióticos y prebióticos usa y en qué dosis. Los que estamos utilizando son los que está importando el laboratorio Betanco y están realmente muy detallados en su prescripción, en el prospecto, y generalmente es en perros chicos medio sobre por día de prebióticos y en perros grandes un sobre por día. Y la verdad que no siempre dan resultados y aparentemente me está faltando justamente encontrar bien el paciente por el cual debamos indicarlos, y realmente eso me debería esforzar un poco más porque no son baratos y realmente cuando funcionan también son fantásticos. Gracias, Francisco. Gracias, Lucila. Hay una pregunta antes de las que hizo, por favor leerla. Ay, no entiendo qué me quieres decir, Francisco. Hay una pregunta antes de las que hizo. Por favor, leerla. A ver, pregunta. Checho, es la primera, José, ¿la viste? pregunta que está arriba de todos. Ah, perdón. Bueno, no, a ver, la primera. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cuántos días hace de recolección de muestras con algún conservante? ¿Alguna técnica más? Ah, bien, sí, no, mirá, generalmente las tinciones las dejo para los citológicos directos y uso el DIF-Quick o tinción 15 segundos. No hago tinciones en coproparasitológicos y hago 3 días consecutivos. 3 días consecutivos. Y lo más probable es que le pida a la dueña que los 3 días se acerque a la veterinaria a traerme la materia fecal. Que vale la pena hacerlo así. Entonces, trato de que realmente me hagan caso y tengo que llevarlo y tengo que decirles que realmente como yo le digo es como se tiene que hacer. Ante la sospecha clínica del tratamiento sin saber, sí, yo no me acuerdo dónde haberlo leído, pero me parece que es de un, a ver quién lo había dicho, pero a pesar de haber coproparasitológicos negativos, a pesar de haberlo hecho seriados, ya me voy a aclarar dónde lo leí, y si yo todavía tengo la sospecha clínica bien consistente, lo mismo desparasito. ¿Se respondió, Francisco? Bueno, a ver si volvemos para atrás, para abajo entonces, o las más recientes, dice Sergio, la utilización de la proteína C como diagnóstico de inflamación es factible de utilizarla para pronóstico. Sí. Una vez instaurado el tratamiento, sí. ¿Y cuánto debo esperar para repetirla? Gracias. No sé porque no lo usamos nunca. Simplemente saber que está y les paso la posta. Todos podemos ser investigadores en nuestra profesión. La verdad que es tan linda que nos permite, nos da esa ventaja de investigar. Pero la verdad que todavía estamos lejos de poder utilizarla en Argentina. Pero está bueno ir metiéndola. Inclusive hay otras pruebas que se utilizan en enteritis perorada de proteínas, que también están muy interesantes, pero todavía no tenemos la posibilidad de hacerlo en Argentina. Y no sé cuánto tiempo esperar para repetirlas, pero no son baratas, no se consiguen, así que imagínate que estamos renegando con TLI y estaría muy bueno tenerlas para realmente dedicarnos de manera plena a esto de la gastroenterología o de cada una de nuestras especialidades. Gracias a vos, Paula. Gracias, María Alejandra. Gracias, Leonardo.
Gracias, amigo. Bien, la vitamina K, pregunta Fernando. La vitamina K la utilizaríamos a razón de 1 a 5 microgramos por kilo subcutáneo cada 24 horas y lo dejaríamos solamente para enfermedades inflamatorias intestinales muy severas que causan, digamos, con tiempos de trombina o deficiencia de antitrombina manifiesta con problemas como por ejemplo la enteritis perdedora de proteínas, donde hay pérdida de antitrombina con formación de trombos y posible muerte súbita justamente por trombosis pulmonar. Ahí elegiríamos el uso de vitamina K. ¿Claro, Fernando? ¿Está bien? Gracias, Esteban. ¿A qué dosis usamos la rifaximina? Abrazo, Esteban, querido. Sí, la rifaximina la usamos a razón de 20 a 25 miligramos por kilo durante, bueno, lo que dura el ensayo terapéutico, 3 semanas, cada 12 horas. Fernanda, querida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espero que sí. Un abrazo. Saludos, sí, al puntano, Esteban, sí, la verdad que sí. Un placer que hayan estado. Amigos del alma. ¿Viste, Fernando, que no somos, porque somos muchos, ¿no? Bueno. Bueno, creo que no hay más preguntas. La verdad que estoy muy contento por haber recibido estas preguntas y por haber recibido, digamos, tantos saludos de gente que quiero muchísimo. José. Ahí está, sí, Sergio, tenía desactivado el micrófono porque estaba, estaba escuchando atentamente todas las respuestas que dabas. Creo que hay una pregunta más ahí. ¿A dónde? Ah, no, Si me ahí no, ayudás. te contestó, no, te contestó Fernando ahí, excelente. Bueno, gracias Fernando. Un abrazo. Un abrazo para todos. Y muchas gracias. Después hágame acordar que pase el teléfono de Judith Bertona, así van las críticas a ella. Sí, yo te quería consultar hacer una pregunta, Sergio, Sí. sobre el tema de la microbiota intestinal. Hoy se está estudiando mucho el tema de la microbiota intestinal en el humano y sobre todo relacionado con algunos problemas y a nivel neurológico Sí, sobre lo que es el eje intestino-cerebro. No sé si has... sí, Bueno, sí, leímos mucho. Inclusive mirá, la microbiota se le está no solamente atribuyendo lo que vos decís, sino también obesidad, diabetes, sí. lo que decís vos, problemas neurológicos, o sea, que realmente cada vez tienen más y más y más, digamos, connotación en un montón de patologías, no solamente lo que respecta a gastroenterología, la debemos tener en cuenta siempre, por eso la prudencia al usar antibióticos, porque lo que repito, debemos considerar la microbiota como un órgano más en nuestra economía que está en estrecha relación con el sistema gastrointestinal, hacen una simbiosis perfecta y que si falla, el espacio que deja la microbiota lo ocupa alguien que no debería estar ahí. Exactamente. Sí, totalmente. Sí, hasta hay trabajos de estudios de microbiota intestinal relacionados con cesáreas y partos naturales en bebés nacidos por cesáreas con, con menos, con menos microbiota o problemas en la microbiota intestinal y problemas de permeabilidad intestinal que tienen por ahí más posibilidades de tener problemas neurológicos como problemas de TEA. Seguramente porque esa microbiota se empieza a formar desde el canal del parto y si es por cesárea no la va a adquirir. Exactamente. Entonces, de esa manera, digamos, tiene la importancia, digamos, cosas muy mínimas que terminan siendo a futuro muy importantes. Sí, yo lo pensaba más que nada eso por muchas razas que hoy en día se hacen cesárea, como el bulldog francés, el bulldog inglés,
Totalmente. Bueno, la mayoría que todas van a cesárea y bueno, por ahí en esos perros seguramente ha tenido problemas intestinales. Por supuesto. O fíjate la coincidencia del bulldog francés con cada vez más y más enfermedad inflamatoria intestinal y otros tipos de problemas. Inclusive en la formación, o el síndrome de intestino corto, de colon corto, mejor dicho, en el bulldog francés, que ya se está diagnosticando cada vez más. Y bueno, entonces para mí también tiene mucho que ver, no solamente en enfermedades, sino también en conformaciones anatómicas, digamos, del mismo aparato. O sea, cada vez se le está dando cada vez más atribuciones, digamos, a la falla de la microbiota. Estamos recién ahora traspolando lo que se sabe de medicina humana a medicina veterinaria. Sin ir más lejos, el síndrome de intestino irritable, que es tan común en el humano, que puede cursar con diarrea o con constipación, cada vez se está estudiando más en mascotas y ya lo vamos a tener que empezar a diagnosticar con alguna signología típica de este síndrome. Como hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal crónica, vamos a empezar a hablar de síndrome de intestino irritable. No se olviden que la enfermedad inflamatoria intestinal crónica en el humano empezó a diagnosticarse mucho antes con la colitis ulcerosa y el síndrome de Crohn, que son también tan comunes en el humano y empezaron a ser estudiadas en humanos. Y nosotros traspolamos a medicina veterinaria. Exactamente. Y temas de alergias también, Sergio, seguramente tiene Sí, mucho cada que vez más ver. relacionado. Por eso uno de los índices de actividad considera el prurito, José. Claro, Entonces, exactamente. lógicamente, trabajar con el dermatólogo no está mal. Exactamente. Ahí hay un par de preguntas más, Sergio. No, kefir no, pero se me ocurrió. Sí, se me ocurrió. Sí, imagínate que hay gente que se dedica a la homeopatía, cosa que yo no hago, y realmente tienen un fundamento. De la misma manera, puedo llegar a decir que los nutracéuticos, inclusive hay algunas propuestas de trabajo con jarilia, que es una hierba que crece en la zona de San Luis, donde hay un amigo gastroenterólogo de todos nosotros, que algún día vamos a hacer esa prueba. Se sabe que la jarilia también tiene un efecto antiinflamatorio, gastrointestinal y antibacteriano natural, digamos, en el sistema gastrointestinal, y que estaría muy bueno utilizar. Y de la misma manera se me ocurrió el kefir, ya, sí, seguramente ya lo tengo medio procesado. Sergio, ahí Carlos Ayala te pregunta sobre el suministro de materia fecal fresca terapéutica con cápsulas gastroresistentes, si es probable. Sí, no probé nunca. No probé, y justamente todavía no las tenemos en Argentina. Sí hay Nutrinac en Costa Rica la está haciendo. Mirá vos, Costa Rica está haciendo cápsulas de materia fecal. Pero bueno, justamente, sí, no hemos probado, pero justamente los donantes son elegidos, pero muy minuciosamente, no es cosa de hacer cápsulas y meter liofilizado adentro, sino que también existen, digamos, muchos estudios que se le hacen a los donantes. Hay material, y al que le interese que me escriba un WhatsApp y yo le comparto lo que me compartieron a mí. Es de la única manera que podemos llegar a tener más claro todo este tipo de situaciones, entre todos ir aportándonos conocimientos. Perfecto, Sergio, perfecto. Yo te hago una última pregunta también para saber, ¿has usado ácidos grasos omega 3 como Sí, antiinflamatorios? claro, por supuesto. Inclusive el tema de los ácidos grasos es algo de las cosas que quedó pendiente cuando hablamos de alimentos, pero hay tanto para hablar. Lógicamente que deberíamos el omega 3 maximizar su aporte. No te olvides que hoy en día tenemos toda esta nueva ola de alimentos ultra premium, que son todos, que ya vienen con nutracéuticos, con ácidos grasos esenciales. Hasta inclusive deberíamos saber qué tipo de ácidos grasos tienen los alimentos comerciales que estamos, digamos, nosotros ofreciendo, y cada uno, yo dije que se va a adecuar de mejor manera a una u otra patología. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena media se van a adaptar muchísimo, van a mejorar muchísimo el tratamiento, por ejemplo, en una linfangiectasia, y no todas las marcas comerciales lo tienen. Y los omega 3 deberíamos, sí, tienen un efecto antiinflamatorio y, digamos,
muy importante, sobre todo a nivel de las prostaglandinas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Perfecto, Sergio, perfecto. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, ahí Bueno, Natalia Sosa Natalia te dice, está sí, escribiendo. sí, sí, menos mal que lo veía, sí, porque quería destacar la calidad de la presentación, la amabilidad. Bueno, la verdad que no hace otra cosa más que ponerme más contento de eso, Natalia. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que estamos todos muy contentos, Sergio, de la disertación que nos has dado. Y bueno, esperemos por ahí vernos en otra ocasión y nos vamos a mantener en contacto. Te- te- Fantástico, estaría muy bueno hacerlo de modo presencial y ahí sí hacer realmente un Ateneo. Y no bueno, contarle los casos que salieron bien, sino también los que salieron mal, que es donde más vamos a aprender. donde más uno aprende, exactamente. Bueno, Sergio, te agradecemos mucho y bueno, vamos a dar ya por finalizada la jornada de esta noche. Muchas Y gracias. bueno, buenas noches, Sergio. Buenas noches, gente. Un abrazo para todos. Bueno, buenas noches a Chau, todos. chau, chau. Cerramos entonces. Chao, Sergio, chao. Chau, chau. Bueno, Abrazo. bueno, damos por finalizada la jornada de esta noche y bueno, nos veremos el próximo mes con otro ciclo de Ateneos y de jornadas educativas.